Hola amigos, hoy una vez más con un tema de interés para la comunidad en general. Los invito a ver este video y a compartirlo porque pues este video en cualquier momento les puede servir para salvar su vida o para prestarle atención a otra persona. No olviden compartirlo entre sus contactos. El tema del día de hoy es un tutorial sobre primeros auxilios. Nos vamos a enfatizar en el control del sangrado. Así que presten mucha atención y no se me vayan a quedar dormidos, por favor. Vamos a hablar del ABC de la hemorragia, porque es importante hablar del control del sangrado. Pues imagínense ustedes que alrededor del 30 al 40% de pacientes de trauma prehospitalario mueren por hemorragias de extremidades. Por lo consiguiente, es muy importante que todos nos capacitemos y que la comunidad en general esté capacitada para proporcionar atención ante una situación de emergencia. ¿Qué debe saber usted para controlar un sangrado? Es importante que usted, papito, mamita, esté capacitado. Nunca sabemos nosotros en qué momento se nos puede presentar un accidente en casa con la abuelita, con nuestros hijos, y es fundamental estar preparados, tener un kit de respuesta de emergencia para poder proporcionar la atención. Entonces vamos a hablar hoy de lo que usted debe saber para controlar una hemorragia. Recuerden que todos ustedes pueden ayudar a salvar vidas. Controlar un sangrado es algo básico, no se requiere ser un médico, cirujano, ni tener una especialidad, ni ser un paramédico. Cualquier persona lo puede hacer si cuenta con una capacitación y el equipo adecuado. Controlar un sangrado es supremamente fácil. Vamos a hablar del ABC de la hemorragia, o sea, cuáles son los pasos que usted debe seguir para controlar una hemorragia. Entonces, la A hace referencia a la alerta. Siempre que usted observe un accidente o llegue a una escena, lo primero que tienes que hacer es asegurar. Lo segundo, inmediatamente pedir ayuda. No se acostumbre usted a trabajar solo. Entonces llamamos al número de emergencia y solicitamos la ayuda del personal médico o paramédico de respuesta de emergencias. El segundo paso, después de la llamada, de la activación del sistema, nos vamos a la B, que es identificar el sangrado. Y en el tercer paso nos vamos a la C, que es el control de la hemorragia. ¿Qué técnica vamos nosotros a emplear para controlar ese sangrado? Bueno, entonces lo primero, ya activamos el sistema de emergencias. Ahora vamos a identificar el sangrado, encontrar el origen de la hemorragia. Entonces vamos a observar y vamos a seguir unos pasos de cómo controlar el origen del sangrado, ¿correcto? Si hay posibilidad, revisemos la ropa, abramos la ropa para identificar el punto fuente de sangrado y poder observar con claridad, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué es una hemorragia con peligro para la vida o una hemorragia de riesgo vital? Eso es lo que tenemos que identificar rápidamente cuando una persona está en problemas y requiere una ayuda inmediata para salvar su vida. Recordemos que la hemorragia ensanguinante en la mayoría de los casos no nos da tiempo, que la persona se puede morir en cuestión de minutos. De 3 a 4 minutos se puede sangrar una persona. Muy bien, entonces identifiquemos una hemorragia. Por ejemplo, podemos observar, como ustedes miran esa imagen, sangre que no se logra detener, sangre que de forma continua está saliendo y a veces se le coloca un apósito, las manos sobre la herida, pero que esta hemorragia no cesa, no cede, o sea, no se detiene. Sangre que forma un charco. A veces, como ustedes observan en la calle, cuando hay un herido, cuando presenta un accidente, observamos sobre el piso una gran mancha de sangre. Si ustedes observan una gran mancha de sangre, esto está indicando de que es una hemorragia de riesgo vital. Ropa empapada en sangre. En la mayoría de los casos ustedes pueden observar la ropa de la víctima totalmente encharcada
en sangre. Esto es un signo de alerta muy importante y hay que identificar el punto fuente del sangrado, porque pues una extremidad puede tener varias heridas. Pérdida parcial o total de una extremidad o miembro. Recordemos que la amputación traumática es una herida crítica, una herida que pone en riesgo a la víctima, teniendo en cuenta que hay un gran compromiso vascular, o sea que las venas y las arterias en la mayoría de sus casos están destrozadas, y esto pues indica una hemorragia de riesgo vital a la cual debemos de atender nosotros inmediatamente. Hemorragia en una víctima confundida o inconsciente. Esto es un signo de alarma. Un signo de alarma muy importante. Cuando hay alteración de la conciencia de una persona, ustedes observan que la persona se empieza a quedar dormida, nos está indicando que éste está haciendo una pausa en el acto de morir, está en un estado de choque hipovolémico por la pérdida de sangre. En esa situación, usted tiene que actuar de forma rápida. Ahora sí vamos a hablar del control del sangrado. ¿Qué técnicas vamos a emplear para controlar el sangrado? En la mayoría de los casos y durante muchos años se habla de la compresión. La compresión es una técnica que ha evolucionado pero que no ha cambiado y que aún en nuestra época la seguimos utilizando con muy buenos resultados. Entonces uno de los primeros pasos es empezar a comprimir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Supremamente fácil. Si usted no cuenta con un botiquín de primeros auxilios, es un accidente en su casa, en la calle o mientras conducía su vehículo, tuvo un accidente y tiene que proporcionar atención a las víctimas, pues no llevas un botiquín adecuado, puedes tomar un trozo de tela limpia, la colocas sobre la herida y vas a empezar a generar compresión directa y me vas a mantener esa presión directa hasta que llegue la respuesta del 911, o sea, hasta que lleguen en las ambulancias. No retire las manos porque en el momento que usted retira la presión, volvemos a liberamos nuevamente los vasos y vamos a encontrar que la persona va a empezar a presentar sangrado nuevamente. ¿Correcto? Podemos hacer también algo que llama empaquetamiento. Es una técnica que funciona muy bien y que ustedes la pueden practicar. Para eso es tener un material básico como guantes. Es muy importante que tengan en sus kits de respuesta guantes, tener una venda y tener gas estéril. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta técnica? Es una técnica muy efectiva para el control del sangrado. Lo que van a hacer ustedes es descubrir la parte de la herida. Una vez que descubran, identifican el punto fuente del sangrado, van a tomar la gasa y van a empezar a introducirla dentro de la herida y posteriormente van a colocar sus manos y me van a generar de 3 a 5 minutos de presión directa, ¿correcto? Esa es una técnica supremamente efectiva para controlar un sangrado. Entonces, el empaquetamiento. Siempre se ha hablado de empaquetar una herida y es supremamente fácil. El empaquetamiento nosotros lo podemos realizar con gasa hemostática o con gasa estéril. Con cualquiera de los dos que ustedes tengan en su equipo lo podemos realizar. Entonces recuerde que para realizar un empaquetamiento, sea con gasa estéril o una gasa hemostática, lo que hacemos nosotros es descubrir el punto fuente del sangrado. Usted va a empezar a introducir la gasa a la herida, rellenando toda la herida, siempre manteniendo el punto de presión directa. Una vez usted realiza el empaquetamiento, va a colocar sus manos y va a mantener la presión, ojalá unos 5 minutos de presión directa sobre la herida para que sea más efectivo. Después de los 5 minutos de presión directa, va a proceder a colocar un vendaje. Viene otro tema que es la utilización de los torniquetes. Los torniquetes pues ha sido un tema controversial a lo largo de la medicina, sobre todo en América Latina. En diversas conferencias he hablado sobre el uso del torniquete y siempre lo he dicho y lo he manifestado. No tengas miedo a utilizar un torniquete. El miedo a la utilización de los torniquetes y la controversia, los mitos, es por dos situaciones especiales: el desconocimiento y la falta de capacitación. Es importantísimo estar capacitados en el uso del torniquete, pero el torniquete es una excelente herramienta para controlar el sangrado. Si usted observa,
una hemorragia que no pudo controlar mediante presión directa o es una amputación traumática, múltiples víctimas o en el ámbito militar, pues uno de los recursos que podremos utilizar es el torniquete. Hay diversos tipos de torniquetes. En otro tutorial más adelante les voy a hablar de los diferentes tipos de torniquetes y su uso, ¿correcto? Entonces podemos colocar un torniquete, como lo observan en la gráfica, de 5 a 7 centímetros arriba de la herida, o también lo podemos colocar proximal. Recuerden que ante una situación de emergencia el torniquete se puede colocar proximal sobre la ropa, teniendo precaución a veces revisar, sobre todo en el caso de las extremidades inferiores, que no lo coloquemos sobre un bolsillo donde se lleven elementos, ¿ok? Para que el torniquete sea efectivo. Entonces recuerde que el torniquete lo podemos colocar proximal o de 5 a 7 centímetros. El éxito de la colocación del torniquete está en tener un buen entrenamiento. Entonces, cuando colocamos el torniquete hay que hacer un autoajuste del torniquete y después del autoajuste lo aseguramos y empezamos a girar la varilla a cualquiera de los lados hasta que ustedes observen que empiece a ajustar fuertemente y la hemorragia se detenga por completo, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar de los 4 pasos básicos de la utilización del torniquete. En el paso número A vamos a hacer el autoajuste del torniquete. Recuerden que el principal error está en el autoajuste, porque a veces las personas no hacen un ajuste adecuado y el torniquete no va a ser efectivo. En el paso B, girar la varilla hasta que ustedes observen que el sangrado se detenga por completo. En el paso C, enganchar la hebilla al seguro del torniquete para que no ceda. Y en el paso número 4, registrar la hora de aplicación del torniquete. Como ustedes observan el ejemplo, torniquete colocado a las 11:34 minutos. Es supremamente el registro de la hora del torniquete y documentarlo, porque estamos hablando del tiempo quirúrgico del torniquete. En lo posible tratar de no dejar torniquetes más de 2 horas colocado para evitar el daño tisular al tejido. Recuerden que el torniquete lo podemos colocar directamente sobre la piel si nosotros estamos observando, o también lo podemos colocar sobre la ropa, que lo podemos colocar de 5 a 7 centímetros arriba de la herida, o también lo podemos colocar proximal, ¿ok? Muy bien. En algunos casos que hemos evidenciado, sobre todo en las extremidades inferiores, o sea, las piernas, hay más contextura, hay más músculo y las venas están más profundas. A veces colocamos un torniquete, pero este no es efectivo. Si al colocar un torniquete este no es efectivo, vamos a proceder nosotros a colocar un segundo torniquete por encima del primer torniquete, tal y como está mostrado en la presente gráfica. Recordemos que los torniquetes están diseñados para heridas de extremidades, o sea, los torniquetes convencionales están diseñados para heridas de extremidades donde anatómicamente sea posible colocarlos en brazos y piernas. Aquellas heridas donde anatómicamente no se puede colocar un torniquete, vamos a proceder nosotros a realizar una técnica de empaquetamiento, ya sea con gasa hemostática o con gasa estéril. Uno de los puntos claves y les pido que se concentren acá y ojalá tomen apuntes es sobre el daño tisular después de la aplicación del torniquete. Recordemos que en lo posible y la mayoría de bibliografías y protocolos nos recomiendan no dejar un torniquete más de 2 horas. Hasta 2 horas continuas podemos dejar un torniquete sin riesgo de daño tisular al tejido. En la mayoría de los casos el daño tisular al tejido se empieza a presentar después de las 2 horas. De 2 a 3 horas a veces se puede evidenciar una lesión por compresión nerviosa y muscular, pues esto dificulta un poco la reconstrucción arterial del paciente, pero no tiene mayores consecuencias. De 3 a 4 horas ya tenemos unas consecuencias graves porque estamos hablando del daño generalizado, del daño muscular generalizado, y esto dificulta la reconstrucción arterial, que es clave en el proceso quirúrgico del paciente. Por lo consiguiente, en algunos casos se ha evidenciado la pérdida de la extremidad. Y efectos graves del torniquete es cuando un torniquete sobrepasa las 4 horas. Cuando un torniquete sobrepasa las 4 horas, al tejido no tener oxigenación, este empieza a morir y al mismo tiempo el tejido libera toxinas. ¿Cuál es la recomendación? Los torniquetes que lleven más de 4 horas aplicados no se recomienda retirarlos en el ámbito prehospitalario. Estos torniquetes ya deben de ser retirados en el centro de trauma, ¿correcto?
Muy bien, el torniquete no debe ser la última opción. En muchos manuales, y yo sé que ustedes lo han leído porque ustedes son muy juiciosos, en muchos manuales de primeros auxilios aún nos siguen hablando del torniquete como el último recurso. No, señores, el torniquete no es el último recurso, es dependiendo la situación, o sea, en la que yo me encuentre, la situación a la cual yo voy a responder. Usted debe estar en capacidad de tomar decisiones si va a utilizar el torniquete como primero o último recurso. Entonces le coloco un ejemplo, frente a una hemorragia ensanguinante, cuando yo llego y encuentro una persona ya con alteración de conciencia o inconsciente, pues no me pongo a perder tiempo. Si es accesible, de una vez le coloco un torniquete y estoy controlando el sangrado. Frente a amputaciones traumáticas, el torniquete es el primer recurso. Frente a atentados terroristas, múltiples víctimas, el torniquete es el primer recurso. Accidentes múltiples, el torniquete es el primer recurso. En el ámbito militar, los protocolos de TS3 y TSC nos indican que bajo fuego enemigo, cualquier herida de extremidades, la obligación nuestra es colocarnos el torniquete como prevención, como una medida preventiva. Cuando un torniquete no está disponible, y lo podemos evidenciar mucho en América Latina, la utilización de torniquetes improvisados. Yo soy un defensor del torniquete y he trabajado con torniquetes por muchísimos tiempos. Llevo utilizando torniquetes hace más de 22 años. Incluso cuando no existían los torniquetes, diseñábamos los torniquetes de venda similar a los torniquetes SWA, que es el único torniquete tipo improvisado que a veces recomiendo, y lo recomiendo porque, por ejemplo, en el año 2010 en Haití, durante el terremoto, nosotros con los cirujanos, con los ortopedistas y los cirujanos vasculares, utilizábamos el torniquete de venda para poder realizar las amputaciones, y es una alternativa, solamente el torniquete de venda. ¿Cuál es el principal problema? Que en la mayoría de los casos se improvisa un torniquete con materiales que no son adecuados, como trozos de tela, cuerdas de zapatos, corbatas o cinturones. Estos elementos en el 95% de los casos fallan, tienden a fallar. Entonces yo prefiero que ustedes realicen un empaquetamiento de la herida a que se pongan a improvisar un torniquete si no lo tienen. Como podemos observar, la improvisación de torniquetes es algo muy común y realmente la improvisación de torniquetes coloca en riesgo la vida de las personas. Yo pienso que es hora de que hagamos una reflexión y empecemos a cambiar. Dejar estas técnicas de estar improvisando torniquete. Yo vuelvo y repito, soy un defensor del torniquete. No enseño este tipo de torniquetes improvisados, y el único torniquete improvisado que he enseñado y que he utilizado es el torniquete de venda, porque es un torniquete tipo SWA. No es que yo enseñe a improvisar torniquetes con cualquier elemento. Respaldo el uso de torniquete con venda porque los invito a que ustedes observen el torniquete SWA, que el torniquete SWA está aprobado por el comité TS3, que es muy similar a los sistemas de venda elástica de alta compresión, pero para esto se requiere entrenamiento, o sea, hay que tener un buen entrenamiento. Entonces, puntos claves en los procesos de formación es ser exigentes, que las personas hagan las prácticas, porque de nada sirve tener el mejor torniquete si no se cuenta con un buen entrenamiento. También se ha evidenciado de que, a pesar de que las personas muchas veces llevan un torniquete certificado, este no es funcional porque no tienen un entrenamiento adecuado. Entonces no se trata solamente de llevar un torniquete certificado, sino tener el entrenamiento, porque el principal error en la colocación del torniquete está en el autoajuste. Bueno, queridos amigos, espero les haya gustado este tutorial, lo compartan, me dejen sus comentarios y estaré dispuesto a escucharlos a ustedes, y nuevamente estaré de regreso con un nuevo tutorial. Los llevo acá en el corazón. No se les olvide compartir el video para apoyar mi trabajo y ayudar a más personas. Hasta el próximo video. Saludos.